Hermanos y hermanas presentes y televidentes, desde el principio Dios tiene un proyecto para cada persona, congregarla en una sola familia, abriendo la salvación a todos. Uno solo es el desafío, entrar por la puerta angosta, por la senda marcada por el compromiso de Jesús. Que esta celebración despierte en nosotros el agradecimiento y la alabanza. De pie, con alegría cantemos. Unidos como hermanos, la paz que nos promete nuestro Dios, cantando la alegría de vivir, lleguemos a la casa del Señor, marchando todos juntos como hermanos, andemos los caminos hacia Dios. Entremos por las puertas dando gracias, pidamos al Señor también perdón, perdón por nuestras faltas los hermanos, perdón por nuestro pobre corazón, cantando la alegría de vivir, lleguemos a la casa del Señor, marchando todos juntos como hermanos, andemos los caminos hacia Dios. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Una cordial bienvenida, queridos hermanos y hermanas. Acogemos en esta Eucaristía también las peticiones de todos nuestros hermanos y hermanas televidentes, enfermos en sus casas, en los hospitales, en los sistemas penitenciarios de nuestro país. Les ponemos también en nuestras oraciones, dándole un abrazo fraterno a través de esta Eucaristía. Una vez más, le damos gracias a Dios por su gran amor y misericordia para con nosotros, y le decimos nuevamente: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
Concédenos, Señor y Dios nuestro, vivir siempre en el amor y el respeto a tu santo nombre, ya que en tu providencia nunca abandonas a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el Antiguo Testamento, las bendiciones de Dios se entienden como propiedad material, vida larga y descendencia. Aunque Abraham es anciano, vive firmemente su fe en la promesa de Dios. Él sabe que para Dios no hay imposibles. Escuchemos. Lectura del libro del Génesis. Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. También Lot, que acompañaba a Abraham, poseía ovejas, vacas y tiendas, de modo que ya no podían vivir juntos en el país, porque sus posesiones eran inmensas y ya no cabían juntos. Por ello, surgieron disputas entre los pastores de Abraham y los de Lot. En aquel tiempo, cananeos y fereceos ocupaban el país. Abraham dijo a Lot: no haya disputa entre nosotros dos, ni entre nuestros pastores, pues somos hermanos. Tienes delante todo el país, sepárate de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Si vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Lot echó una mirada y vio que toda la vega del Jordán hasta la entrada de Sear era de regadío. Esto era antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. Parecía un jardín del Señor, y como Egipto. Lot se escogió la vega del Jordán y marchó hacia el levante, y así se separaron los dos hermanos. Abraham habitó en Canaán, Lot en las ciudades de la vega, plantando las tiendas hasta Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran malvados y pecaban gravemente contra el Señor. El Señor habló a Abraham, después que Lot se había separado de él: desde tu puesto, dirige la mirada hacia el norte, mediodía, levante y poniente. Toda la tierra que abarques te la daré a ti y a tus descendientes para siempre. Haré a tus descendientes como el polvo. El que pueda contar el polvo podrá contar a tus descendientes. Anda, pasea el país a lo largo y a lo ancho, pues te lo voy a dar. Abraham alzó la tienda y fue a establecerse junto a la encina de Mambré, en Hebrón, donde construyó un altar en honor del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, quien puede hospedarse en tu tienda. Señor, quien puede hospedarse en tu tienda. El que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. Señor, ¿Quién puede hospedarse en tu tienda? El que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino, el que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. Señor, ¿Quién puede hospedarse en tu tienda? El que no presta dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente, el que así obra nunca fallará. Señor, ¿Quién puede hospedarse en tu tienda? Vivir la justicia de Dios es una exigencia comunitaria
y una decisión del corazón. Dar la espalda a las normas de Dios es buscar la muerte. Los senderos de Dios son exigentes y caminar por ellos es avanzar en la justicia de Dios. Es entrar por la puerta de la salvación. Escuchemos la buena noticia de la palabra de Jesús, pero antes cantemos el aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no deis lo santo a los perros, ni les echéis vuestras perlas a los cerdos. Las pisotearán y luego se volverán para destrozaros. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. En esto consiste la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ellos. Qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos dan con ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, nos dejamos iluminar por esta palabra que hemos escuchado, recordando un poquito lo que nos decía la munición de entrada con respecto a la primera lectura y el personaje de Abraham. Abraham es un personaje muy interesante en la Biblia. De hecho, por eso solemos, ¿verdad?, los cristianos, los musulmanes también, para los musulmanes Abraham es una persona también muy importante, para los judíos también. Y es que Abraham nos enseña, nos sirve de modelo para practicar, para enseñarnos muchas características, muchas cualidades que deberíamos tener a la hora de sentirnos hijos de Dios y responder al llamado de Dios. Abraham es el padre de la fe, porque no solamente porque Dios le probó, sino porque él supo probar a Dios precisamente su capacidad de confianza plena en él. De eso se trata el camino de Dios, de alguna u otra manera dejarnos tocar o descubrir este Dios de la historia y este Dios que de alguna u otra manera se refleja a través de la historia y luego que ese Dios entre nosotros de alguna manera lo vivamos o lo experimentemos, que nos lleve a vivir la vida en confianza en Él. Entonces Abraham nos sirve de modelo de esta confianza plena de lo que es tener una verdadera fe. Lo interesante de Abraham es que si miramos un poquito las circunstancias, Abraham era una persona adulta, un anciano, mejor dicho, pero a este anciano Dios le pide algo que suele, si lo pensamos desde el punto psicológico, inclusive desde el punto cristiano, es un poquito fuerte. En ese momento de su historia, de su propia historia personal, de su vida, un anciano que ya prácticamente lo tiene todo, ¿verdad? Ya tiene puesto a toda su esperanza en lo que tiene, lo que ha logrado en su vida. Dios le llama a salir de esa tierra que tenía y seguir el camino de Dios, el mandato de Dios, o la invitación que le hace de Dios a caminar hacia una tierra que ni siquiera en el momento Dios le informa cuál es. Entonces, de la noche a la mañana a un anciano pedirle que deje todo lo que tiene y seguir tras Dios es algo en realidad fuerte. Pero la confianza plena que él tenía en Dios, el amor que él tenía a Dios, la relación que él tenía con Dios, le lleva a automáticamente responder con un sí a ese llamado que Dios le hace y emprende, ¿verdad?, su camino. De ahí viene luego la promesa que Dios le hace, ¿verdad?, la promesa de descendencia
como escuchamos también en la munición, para un anciano sobre todo, era muy importante las pertenencias, eran signos o se veían como signos de las bendiciones de Dios, la tierra, la descendencia. Pero Abraham tenía ese problema, un anciano casado con una anciana y no tenían hijos. Pero Dios, vuelvo y repito, como respuesta a su respuesta a Dios, ¿verdad? Dios le promete una tierra llena de bendiciones y no solamente una tierra llena de bendiciones, sino también una descendencia. Así, como dice también el libro del Génesis, así como las estrellas del cielo, así serían incontables la descendencia de Abraham. Hoy la palabra de Dios nos sigue sumergiendo, ¿no?, en este camino de Abraham, en esta realidad de Abraham, que hoy nos enseña un poquito nuevo, nos enseña lo que es la generosidad, lo que es la comprensión, lo que es hasta cierto punto la misericordia, porque Abraham va caminando, ¿verdad?, con su grupo y surge la figura de Lot, ¿verdad?, que también va creciendo. Y llega un momento en que ambos grupos de pastores tuvieron sus situaciones y sus problemas. Según iban creciendo, Lot tenía muchas vacas, nos dice, etcétera, etcétera, la palabra de Dios. Y llegó un momento que hubo una disputa, una diferencia. Y Abraham supo, ¿verdad?, hacer lo que divinamente una persona tocada por Dios debió haber hecho. Y era no entablar una guerra, sino más bien hablar del amor, hablar de la hermandad, ¿verdad? Así nos dice la palabra. Abraham le dijo a Lot, no haya disputas entre nosotros, ni entre nuestros pastores, pues somos hermanos. Mire qué interesante que desde el Antiguo Testamento vamos viendo ya reflejado en este Dios, claro está, que luego en Jesús nos va a recordar eso, la importancia de amar y ver a los demás, a nuestros hermanos. La respuesta de tolerancia, la respuesta de generosidad de Abraham hacia Lot, que interesantemente no le dice a Lot, mira, pues yo voy a escoger esta parte y tú escoges esta, no. Le dice a Lot, mira hacia adelante y tú escoges lo que tú quieras. Si tú vas a tu derecha, yo voy a la izquierda. Si usted va a la izquierda, yo voy a la derecha. O sea, que inclusive le deja escoger. Y Lot, un poquito listo, vio el área de Canaán, que era una tierra más fácil de cultivar y etcétera. Y exactamente eligió precisamente esas tierras. Y luego Abraham dijo, mira, yo me pongo, Señor, a tu disposición. Lo bonito de esta decisión que tomó Abraham es que en realidad Abraham decidió por la bendición de Dios. Abraham decidió hacer o tomar la respuesta que hubiese tomado Dios y por esto Dios también le bendice. Toda la tierra que abarque, le dice Dios a Abraham, vuelvo y repito, como respuesta de bendición a esa acción suya, toda la tierra que abarques te la daré a ti y a tus descendientes para siempre. Haré a tus descendientes como polvo. El que pueda contar el polvo podrá contar a tus descendientes. Y no solamente eso, construye un altar para darle gracias a Dios por ese momento, por esa experiencia. Queridos hermanos y hermanas, cuando vamos a la verdad, escuchamos estas historias bíblicas, ¿verdad? Estos sucesos bíblicos, y a veces nos decimos, pues, ay, qué bonito, ¿verdad? La vocación de Abraham, qué bien hizo Abraham, ¿verdad? Qué bien respondió a Dios, etcétera, etcétera. Pero en realidad Abraham nos enseña que cuando verdaderamente nos ponemos en las manos de Dios, cuando verdaderamente respondemos, ¿verdad?, con esas actitudes divinas de la hermandad, del amor, de la misericordia hacia los demás, Dios siempre va a bendecir nuestras acciones. Y eso es importante en la vida. Saber que no hacemos cosas buenas simplemente para que Dios sea bueno con nosotros. Hacemos cosas buenas porque somos hijos e hijas de un Padre bueno. Un Padre que es amoroso, un Padre que es comprensivo, misericordioso, un Padre que nos enseña, ¿verdad?, en su misma relación en la Trinidad, a ser hermanos con los demás y amar de manera radical. Pues esto fue lo que hizo Abraham. Cuando vamos un poquito al Nuevo Testamento, nos hemos adentrado ya en esta semana un poquito a las bienaventuranzas en el Evangelio de San Mateo y los capítulos que siguen después a las bienaventuranzas. Tanto el capítulo 5 es el de la bienaventuranza, pero los capítulos 6 y 7 en adelante todavía reflejan un poquito lo que son las enseñanzas de la bienaventuranza y una serie de actitudes o, diríamos, invitaciones que nos hace Jesús a la hora de vivir evangélicamente. Hacer esto, a no hacer esto, etcétera, etcétera. Pero antes de esto hemos celebrado
este fin de semana ya la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Qué bueno que nos dejemos también iluminar, ¿verdad?, por esta celebración, por esta solemnidad. Sobre todo, cuando celebramos el cuerpo y la sangre de Cristo, no podemos olvidarnos de un punto muy importante, y es que celebramos la Eucaristía porque la Eucaristía nos une, la Eucaristía nos prepara, la Eucaristía, diríamos hasta cierto punto, nos alimenta, pero nos alimenta para que nosotros alimentemos al mundo entero, alimentemos a los demás. Muchas veces se nos pasa por alto un poquito, o a veces nos acostumbramos demasiado pues a la misa, pero no es la misa, hay que aprender a vivirla, a experimentarla, de tal manera que cuando vamos a ella produzca en nosotros los cambios que debe producir la Eucaristía. Siempre recuerdo el año de la Eucaristía cuando fue instituido, y las palabras de nuestro santo Padre Juan Pablo II, ¿no?, que nos urgía, ¿verdad?, a vivir la Eucaristía de un modo diferente, de un modo más radical, y que produjera en nosotros precisamente lo que debería producir. ¿Por qué? Decía él algo, y repito, ¿verdad?, lo que recuerdo de ese momento, y él movió a la iglesia porque nos decía con mucha claridad, no solamente al pueblo de Dios, también a nosotros los sacerdotes, los religiosos, los que celebramos, quizás, o que deberíamos celebrar un poquito más de cerca y con más cuidado, lo que es la celebración, nos decía a nosotros y nos urgía a vivir la Eucaristía y celebrarla de un modo diferente, que produjera también en nosotros mismos también esos cambios que nosotros pedimos que soliciten a los demás. Pues la Eucaristía, si miramos un poquito, prácticamente estamos acabando de salir del tiempo de Pascua, pero uno de los detalles que nos da San Lucas en Hechos de los Apóstoles era que la Eucaristía era importante, ¿verdad?, para esta iglesia que estaba naciendo, movida por el Espíritu del resucitado. Entonces la Eucaristía, queridos hermanos y hermanas, nos tiene que llevar, muy importante, no solamente a la experiencia personal, ¿verdad? No vamos a la Eucaristía solamente para escuchar la palabra de Dios y que esto nos mueva solamente nuestro corazón, y que llenarnos también del mismo Jesús en la Eucaristía y su Espíritu Santo, y que esto nos mueva el corazón y nos haga personas santas, sino la Eucaristía nos tiene que mover a que esa Eucaristía que recibimos, esa palabra de Dios que escuchamos, la podamos llevar y la podamos hacer servicio para los demás. De la parte personal la tenemos que llevar a la parte fraterna, a la parte comunitaria, a la solidaridad, al compromiso solidario con aquellos que necesitan de Dios. Por eso, si recuerdan bien el Evangelio, Jesús hace la multiplicación de los panes, ¿y qué hace? Esta vez no los da Él, no los comparte Él, sino que se los da a sus discípulos para que los lleven y los repartan a los demás. Esa es la misión que Jesús ha puesto en nuestras manos. Por lo tanto, la Eucaristía, un momento muy profundo para llenarnos de Dios, llenarnos de Jesús, llenarnos de su Espíritu, para que podamos repartirlo y darlo a los demás. Y teniendo esto en cuenta, nos movemos entonces hacia estas, diríamos, enseñanzas o recomendaciones, podríamos decir, o invitaciones que nos hace Jesús en el Evangelio. Recuerdo a partir de lo que son un poquito las bienaventuranzas. Ayer recordábamos un poquito esta petición de Jesús, ¿verdad?, a los discípulos, enseñándoles, ¿verdad?, no se puede juzgar a nadie, no es bueno juzgar a nadie. Y siempre hemos dicho, y hay que repetirlo, ¿verdad?, la función de la iglesia y la función de nosotros, los líderes de la iglesia, y la función de los cristianos no es señalar a nadie. De hecho, deberíamos aprender a solamente señalar lo bueno, lo positivo que tienen los demás. Muchas veces, lamentablemente, vivimos en un mundo que nos enseña a estar señalando hacia los demás, y de los demás, en todo caso, ¿verdad?, si hubiese que señalar, deberíamos señalar aquellas cosas positivas que ayuden a las personas, ¿no?, a levantar su ánimo, ¿verdad?, y a sentirse bien, su orgullo, ¿verdad?, y aquellas cosas que sean siempre para provecho de los demás. Lamentablemente, cuando la palabra de Dios nos los pide con urgencia, o Jesús nos los pide con urgencia, es porque muchas veces, lamentablemente, no lo hacemos así. Pero ese es el llamado de la palabra de Dios. Hoy Jesús, nuevamente hablándoles e instruyendo a los discípulos, les dice lo siguiente: no deis lo santo. Hay unos tres puntos muy importantes en este evangelio de hoy. No deis lo santo a los perros, ni le echéis vuestras perlas a los cerdos, las pisotearán y luego se volverán para destrozaros.
Y es que hay que tener un poquito cuidado. De todas maneras, es importante siempre proclamar el nombre de Dios, siempre proclamar la palabra de Dios, siempre, pero siendo más que nada testigos de esa palabra. Pero hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, con no profanar lo sagrado o cuidar lo sagrado. Vivimos en tiempos, y esto se puede interpretar de diferentes maneras, pero vivimos en unos tiempos, queridos hermanos y hermanas. Yo recuerdo por lo menos cuando yo era jovencito, cuando yo era niño y que yo era jovencito, y todavía, ¿verdad?, especialmente en las culturas de los campos, la gente suele, por lo menos pasa al frente de una iglesia y hacen la señal de la cruz como signo de que eso es un lugar sagrado, un lugar que ha sido separado para Dios. Hoy día, ay Dios mío, hay veces que uno esté dando la Eucaristía y los ruidos de los radios a todo volumen, haciendo escándalo por las calles, no se respeta nada. Y eso es peligroso. Tenemos que ser portadores de este mensaje de que hay que respetar lo sagrado, hay que hacerle lugar en el mundo, en el espacio, en nuestras vidas y en donde quiera que estamos, a este Dios que es Dios de la historia, a este Dios que existe, a este Dios que es bueno, que a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? O hay gente que vive sin darse cuenta que todo lo que recibimos en realidad son beneficios y bendiciones de Dios, pero tenemos que ser portadores de aclarar, ¿verdad?, al mundo entero y buscar la manera de que todos los lugares santos sean lugares que de alguna u otra manera se respeten y nosotros también respetarlos, ¿verdad? Se respeta también los lugares santos y los lugares cuando, por ejemplo, vamos a la iglesia y nos mantenemos en silencio. Son actitudes que tenemos que aprender. Hay veces que vamos a la iglesia y el ruido hay que mandar a callar para poder empezar la misa y una cosa y otra. Y son cositas que simplemente se nos olvidan, pero hay que volver a aclarar. No deis lo santo a los perros, ni le echéis vuestras perlas a los cerdos. Tratad a los demás, como segundo punto nos dice el Evangelio, tratad a los demás como queréis que ellos os traten. En esto consiste la ley y los profetas. Y esto es muy importante, queridos hermanos y hermanas. Se trata de la ley de oro, ¿verdad? Que la tiene el Evangelio de San Lucas, la carta a los Romanos también, el capítulo 8, nos va a hablar de esa apertura que tenemos que tener, ¿verdad?, en la vida para los demás, esa acogida que tenemos que tener a los demás, porque precisamente, como decíamos ahorita sobre Abraham, son precisamente nuestros hermanos. Y en eso, y de eso se trata, queridos hermanos y hermanas, cuando la palabra de Dios nos invita, ¿verdad?, a abrir nuestro corazón y tratar a los demás como quisiéramos que nos traten a nosotros. Se trata de abrirnos a la fraternidad. Se trata, queridos hermanos y hermanas, de que nos demos cuenta y miremos cómo estamos acogiendo o no acogiendo a los demás como hermanos. De hecho, la invitación siempre de la palabra de Dios a nosotros los cristianos, por lo tanto, a la iglesia, a los líderes, vuelvo y repito también, porque esto es para que todos aprendamos, ¿verdad? Esa que tengamos un corazón abierto, así como Dios está abierto para todo el mundo. Por lo tanto, tenemos que tratar a los demás, no solo como queremos que nos traten, tenemos que tratar a los demás como hermanos. Tarea difícil, pero tarea posible precisamente con la acción del Espíritu Santo en nosotros. Y por último, el tercer punto del que nos habla la palabra de Dios: entrad por la puerta estrecha, entrad por la puerta estrecha. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ellos. Qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos andan por ello. Es triste pensar, ¿verdad?, que el Evangelio nos lo presenta como si son más las personas que se pierden que las personas que quizás, ¿verdad?, se adentran o se mantienen en los caminos de Dios. Pero si miramos la sociedad y el mundo, queridos hermanos y hermanas, Jesús lo que quiere es que veamos la necesidad, que veamos la urgencia, ¿verdad?, de proclamar el nombre de Dios, de proclamar el Evangelio, de vivir el Evangelio para que seamos testigos, ¿verdad? Es muy fácil decir es Dios bueno y muy fácil decir las cosas bellas que dice la Biblia, pero la palabra de Dios no solamente nos pide a proclamar esa palabra, sino a vivirla, a ser testimonio vivo, ¿verdad?, de que Jesús está vivo y ha resucitado, de que seamos también, ¿verdad?, y vivamos la vida con exigencia, ¿verdad? Los discípulos crearon una especie de código, la podemos buscar y la encontraremos hasta en el internet, la Didaje, y la Didaje precisamente empieza hablando de esos dos caminos. Hay un camino ancho
que lleva a la perdición y hay un camino estrecho que lleva a la salvación. ¿Por qué el camino de la salvación es estrecho? ¿Por qué el camino de la salvación es más difícil? ¿Por qué el camino de la salvación tiene piedras? Bueno, si lo miramos desde el aspecto de nosotros los pasionistas, no podemos quitar la pasión y la cruz, ¿verdad?, del camino de la salvación. Toda obra de Dios, todo camino de Dios, todo mantenerse en Dios va a exigir de nosotros, queridos hermanos y hermanas, un sacrificio, va a exigir de nosotros tiempo, va a exigir de nosotros que dejemos de lado, ¿verdad?, ciertas cosas que muchas veces nos apartan de Dios. Por tanto, ¿verdad?, por eso es que decimos que el camino de la salvación es un camino estrecho. El camino de la perdición es un camino más ancho porque es más fácil. Con simplemente no buscar a Dios, con simplemente no ir a la iglesia, con simplemente sentarme y que el mundo se caiga. Mire, eso es un camino fácil, ¿verdad? Pero las cosas fáciles no nos van a llevar a Dios. A Dios nos lleva el sacrificio, nos lleva el empeño que tenemos que hacer y tener en nuestras vidas, ¿verdad?, de ser cada día mejores personas, que es un sacrificio, que es un camino que hay que hacer. Por lo tanto, la invitación general, queridos hermanos y hermanas, que nos hace la palabra de Dios a nosotros es, primero que nada, a dejarnos tocar por Dios. Suelo mencionar esto y no quiero que se me olvide, y es que sin darnos cuenta ya, de la noche a la mañana, nos hemos adentrado de nuevo al tiempo ordinario, y a veces pensamos que el tiempo ordinario es eso, un tiempo ordinario. Es tan importante el tiempo ordinario como la Cuaresma, es tan importante el tiempo ordinario como el Adviento, es como la Pascua. ¿Por qué? Porque en este tiempo ordinario la palabra de Dios nos invita, y nosotros como cristianos y creyentes estamos invitados a seguir descubriendo a este Dios que dio la vida por nosotros, a este Dios que nos ama, ¿verdad? Como dice el Evangelio de Juan, nos ama hasta el extremo, nos ha amado hasta el extremo, y es en este tiempo ordinario y en todos los tiempos, de todas maneras, donde tenemos que seguir descubriendo a este Dios, ¿verdad?, que nos ha dado su propia vida, nos ha dado a su propio Hijo para salvarnos, y este Dios que lo que quiere es el bienestar de nosotros, el Dios que quiere salvarnos. Por eso cuando miramos la historia de la salvación, la tenemos que ver como una insistencia de Dios para salvar al mundo, y nosotros, tú y yo, somos parte de este mundo. Que esta palabra de Dios que escuchamos, la Eucaristía, de la que participemos, nos lleve cada día a darnos cuenta, a percibir, a sentir, ¿verdad?, estos misterios grandes de Dios sobre nosotros, sobre todo su amor radical hacia nosotros, y que nos lleve, ¿verdad?, y nos impulse a responder a Dios de esa misma manera, amando radicalmente, dando la vida por los demás, así como lo hizo Jesús, amando a los demás, ¿verdad?, sin mirar nada, sino simplemente el hecho de que todos somos hijos e hijas de Dios y todos tenemos que amarnos. Que Dios nos dé también sus bendiciones y el Espíritu Santo para que cada día podamos acercarnos más a Él y que podamos recibir sus dones y sus beneficios, pero sobre todo para que los podamos compartir con los demás. Decimos amén a la palabra de Dios. Amén. Hermanos y hermanas, sabiendo que Dios siempre nos escucha, que está atento a nuestras necesidades, oramos y ponemos en sus manos nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestras situaciones, y oramos también por las necesidades de nuestra Santa Madre, la Iglesia. Por la Iglesia en cada uno de sus miembros, para que sea un claro testimonio de los valores del reino ante un mundo que sufre y vive sin fe, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa Francisco, nuestro arzobispo Roberto Octavio y todos los obispos del mundo entero, por los responsables de las comunidades cristianas, para que, llenos del Espíritu Santo, sean constructores de la paz en el mundo, que el mundo reclama, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las víctimas del terrorismo, por los pueblos que padecen hambre, represión y marginación, por los que no tienen patria ni hogar, para que por la fe esperen la llegada de la vida verdadera y Dios los fortalezca, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que sufren,
para que se sientan acompañados por nuestra oración y experimenten la gracia y la fuerza de Dios Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud del Padre Díaz Cáceres, Padre Antonio Robles, Carmencita Colón, Dianí Sánchez, hermanos Carmona Colón, hermanos Colón Rolón, Nancy Cruz, María Avilés Tirado, Carlos Cardona, Elmín Figueroa, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En acción de gracias por el cumpleaños de Gemalís Acevedo, Ricardo Concepción Camacho, Reinaldo Concepción Camacho, por la Asamblea de los Religiosos Pasionistas de la provincia San Pablo de la Cruz y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de Georgina Cruzado, César Hernández, Henry Fishbach, Felicita Rodríguez de Ojeda, Rolando Quevedo, Jenny Mota, Judy Wynn, Juan y Gavito Soto, Severino Soto, esposos Guardiola Marrero, Isabel Gutiérrez, difunto familia Sánchez Montero, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Padre, de bondad y misericordia, estas inquietudes y necesidades que en tus manos encomendamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Con el vino y el pan te ofrecemos el fruto de nuestro trabajo, la ilusión de vivir, el placer y el dolor, la alegría y el llanto. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Juntamente, Señor, te ofrecemos la vida que tú nos has dado, la esperanza, la fe y el amor que nos hacen sentirnos hermanos. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza, y concédenos que, purificados por su poder, sea de tu agrado el afecto de nuestro corazón por Jesucristo nuestro Señor.
Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. En Él has querido restaurar todas las cosas y hacernos participar a todos de su plenitud. Él que era de condición divina, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz pacificó todas las cosas y así constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor. Santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, San Pablo de la Cruz, San Gabriel de la Dolorosa, Santa Gema Galgani y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Roberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todas tus hijas e hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos, familiares y amigos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Movidos por ese mismo Espíritu, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria Por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe viva de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. En Jesús y María podemos compartir un abrazo de paz. La paz del Señor esté con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de
Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los llamados a esta cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Oremos. Renovados con el sagrado cuerpo y sangre de tu Hijo, imploramos, Señor, tu clemencia. Haz que en la plenitud de la redención alcancemos lo que celebramos en cada Eucaristía por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de la bendición final, agradecer a todos su sintonía, la presencia también aquí entre nosotros del coro de Nuestra Señora de la Piedad y miembros
la parroquia Nuestra Señora de la Piedad y la parroquia Santa Gema. También muy alegre y contento porque me han acompañado en esta Eucaristía nuestros jóvenes en formación, están estudiando en los Estados Unidos. Por favor, una oración por nosotros, que esta semana, toda esta semana, estamos en asamblea, la provincia de San Pablo de la Cruz, en nuestro monasterio de la Inmaculada Concepción en Nueva York. Muchas gracias y terminamos con la bendición final. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Glorifiquemos al Señor con nuestras vidas, vayamos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios.